Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues vienes llegando, ¿no? Sí, recién desempacadito. Oye, hay un tema que nos pusieron en las redes sociales, que era el hecho de los carros que terminan su vida, o sea, la línea desaparece, o las marcas también desaparecen. ¿Cómo está este tema? ¿Sabes algo de eso? Mira, obviamente es más común que desaparezca un modelo que una marca, ¿no? Para que desaparezca una marca son necesarias muchas cosas, ¿no? Son necesarios muchos factores. La más reciente marca en desaparecer del escenario mundial fue la sueca Saab. Y es una más de las marcas que eran de General Motors. General Motors tenía 9 marcas en 2009, cuando entró al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Significa que una empresa va al gobierno de Estados Unidos y pide dinero, pero a cambio de ese dinero, a cambio de esa financiación que otorga el gobierno asume la compañía, o sea, el gobierno pasa a administrar la compañía y toma decisiones por la empresa. Entonces, en el momento, incluso se bromeaba diciendo que GM ya no era General Motors, sino Government Motors, ¿no? Era la broma de esa época. Y ahí ellos forzaron la desaparición de 4 marcas de tajo, 4 que operaban en Estados Unidos, que eran Hummer, Pontiac, Saturn y Oldsmobile. Ya no me acuerdo la otra. Hay otra. Saab, una empresa sueca que también era parte de General Motors, desapareció en un principio, luego fue comprada por los chinos, pero ahora desapareció completamente, hace muy poquito. Es un caso muy extremado, ¿no? O sea, es necesario que el desempeño de la marca realmente no esté muy bueno. Y una marca que muchos juraban, cuando se estaba hablando cuáles iban a desaparecer General Motors, todos juraban que Buick era una que iba a desaparecer, pero Buick no desaparece por China, porque en China tiene muchísimo prestigio. O sea, Buick supo posicionarse en China de tal manera que los chinos, y tú conoces a China muy bien, ven a Buick como ven a Audi o a BMW. Sí, premium. Sí, premium. Y la marca intenta imponer este nivel de prestigio en América del Norte, incluyendo México, y no logra. O sea, la gente no compra la idea de que un Buick es premium aquí. No lo es y ya, ¿no? Entonces, el escenario de una marca es un escenario, insisto, extremado, pero obvio produce la desaparición de algunos modelos. Y en general, cuando desaparece una marca y tú agarras un coche de sus modelos, hubo un caso aquí que probablemente vas a acordar muy bien. A principios de la década pasada, llega la marca inglesa MG, MG y Robert, ¿no? Separadas. Y el MG75, un coche muy bonito, recordaba un Jaguar, era como el Jaguar de la clase media, ¿no? Pa' pobres. Sí, más o menos. Y la gente lo quería, pero era un coche francamente malo, se descomponía con verlo, ¿no? O sea, cosas por el estilo. O sea, era un coche así haz de cuenta, más desechable que un pañuelo de papel, ¿no? Entonces, esos coches, tú ves hoy en la calle, casi no los ves en la calle. Es muy difícil mantenerlo, a pesar de que en China existen y consigues algo de parts y eso. Pero ahí desapareció la marca MG y el propietario de uno de esos coches perdió muchísimo dinero. El dueño de un Saab hoy no encuentra cómo venderlo, perdió muchísimo dinero. Pero con Hummer pasó todo lo contrario. ¿A poco se valoraron? Desapareció Hummer y los coches se valoraron más. ¿Sí? Sí. ¿En México? Sí, en México. No ahora ya no. Pero en los primeros años, los primeros 4 o 5 años después de la desaparición de Hummer, eran más caros los Hummers usados. Bueno, no eran más caros, porque ya no existían nuevos, pero eran más caros de lo que costaban cuando eran nuevos.
Wow. Así de enamorada de Homer estaba la gente, ¿sabes? Entonces, el mercado es una cosa muy curiosa. Pero no sería solo aquí en Guadalajara que la No. gente pasó a todo No, México. en todo México. Pero eso fue porque fue moda, ¿no? Fue moda. Porque las Kardashian traían a Homer y a ella todas Bueno. las viejas ya querían sentirse. Pues les gustó, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que ir a un corte. Ahorita platicamos de más cosas, de más de Kardashian. Ok, vamos a un corte. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com. Sigue siendo una operación sin costo para ti. Vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Bueno, regresamos. Estábamos platicando de que Homer se valorizó mucho. Y tú dices que la moda, que Kardashian es pues sí, pues a todo el mundo le gusta lo que le sobra a la Kardashian, ¿no? Bueno, no a todo el mundo, pero a algunos. La mayoría. Y pues lo mismo con Homer, la gente estaba enamorada de los Homer. Pero ¿cómo puedes saber que la marca va a desaparecer? Hay indicios que digan, tú puta, ya se me hace que para el próximo año mejor voy vendiendo mi carro porque ya es lo que pasó con Pontiac, tenían unos carros muy padres y ya. Mira, a veces sí puedes saber, a veces no. A veces hay rumores que son infundados. Por ejemplo, Suzuki salió de Estados Unidos hace algunos años. Todo el mundo en México estaba asustado. Es que Suzuki ya se va. Es cierto que se va Suzuki. Pues las operaciones de Suzuki en Estados Unidos y en México eran independientes. A veces no lo son. De hecho, en la mayoría de los casos son interdependientes. Es decir, por ejemplo, Honda de México no depende directamente de Honda de Japón. Depende de American Honda. Entonces, si Honda saliera de Estados Unidos, que no creo, podría poner en peligro la operación de Honda de México. Pero no era el caso de Suzuki, eran independientes. Entonces, hay algunas veces este tipo de cosas, ¿no? Una marca también que siempre está ahí en se va o no se va por el volumen de ventas, etc., es Subaru, Oh, ¿no? sí. En México. Y es así porque Subaru no está en México como marca. Hay un importador en Monterrey que los trae y los revende. Entonces, obviamente al ser un importador no tiene todo el apoyo financiero de la marca para cosas como publicidad, como para una bodega de refacciones que aumente, disminuye el tiempo de respuesta cuando necesitas una refacción, etc. Y eso ha generado a lo largo del tiempo rumores de que Subaru se va y se va y se va, ¿no? Estuvo muy cerca eso hace 3-4 años, casi no había Subarus en el mercado, pero de repente lograron un acuerdo, pagaron lo que aparentemente debían y volvió a haber Subarus en el mercado. Hoy veo la marca otra vez. Y si un día no le conviene a estos cuates, o sea, porque ya no les alcanza la lana, pues se van. Pero, bueno. Y hay marcas que se van y regresan. Eso es de las marcas, pero hablemos de los carros por modelo, porque también cuando un modelo desaparece, híjole, a llorar, porque el precio Sí. de tu carro va para abajo. Sí. ¿Tienes algunos que por ahí sepas tú que no les va a gustar a la marca que digas que ya se va ese carro? Sí, y lo voy a celebrar mucho el día que se confirme, cuando se vayan Compass y Patreon. Entonces se van a ir pronto. Va a haber un solo producto que los va a sustituir, que a lo mejor se va a llamar Compass o Patreon. ¿Sí? Pero ya no va a ser el mismo. Pero ya no va a ser el mismo, ya es un coche con nueva plataforma y se va a fabricar en México. Se va a fabricar en Brasil, en China y en México. Y va a sustituir a esos dos, va a ser un solo modelo en lugar de esos dos. Entonces, puede ser un tercer nombre, puede que se llame Compass, puede que se llame Patriot y puede incluso que se llame Compatriot. ¿En serio? Sí, hay rumores de que se juntarían el nombre de los dos y así se llamaría, pero son rumores hasta ahora. El hecho es que si tú tienes un Compass o un Patriot, estás pensando en comprar uno, piénsalo 3 veces. Primero, que son muy malos, más malos que la carne de puerco hecha a perder. Segundo, porque además de malos van a desaparecer, o hay mucha probabilidad que desaparezcan, ¿no? Desaparecer completamente de línea, estoy haciendo memoria, a ver si me recuerdo el coche que va a hacer. El 200, sí, el 200 de Chrysler y el Dart también están con los días contados, ¿no?
Primero dijo Marchionni, Sergio Marchionni, el italiano estadounidense, italiano canadiense, que es el CEO de Fiat Chrysler Automóviles, dijo primero que iban a desaparecer esos dos modelos por sus bajas ventas y porque necesitaban más espacio para producción de modelos de Jeep, que es la marca que está creciendo. Ya después dijo, no es cierto, lo estamos evaluando. Pero eso no es así porque obviamente las marcas no quieren que nosotros, los consumidores, sepamos cuando un modelo va a desaparecer. ¿Por qué no quieren? Porque las ventas se bajan. Pues sí. Entonces se les quedaría. Exacto, se les quedan ahí el inventario más allá de lo que está calculado y pues, por eso no les interesa en lo más mínimo que nosotros sepamos. A veces un modelo desaparece y ya. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando desapareció el Chevy en México. Y fue un coche que desapareció en plena forma. Y por forma me refiero a un buen volumen de ventas. ¿Por qué? De veras. Porque el mismo problema del 200 y del Dart. General Motors necesitaba el espacio físico para producir otro modelo que era el Sonic. Y no tenía otra opción mejor que ese. Pues el coche se vendía bien, pero se vendía bien solo en México. Era un coche muy barato, entonces el margen de utilidad era muy pequeño. Para la corporación no valía la pena seguirlo fabricando. Entonces Estados Unidos necesitaba un modelo de más volumen y de margen mayor, que era el Sonic. Dice, ¿sabe qué? No puedo o no vale la pena por negocio, por hacer cuentas y percibir que el negocio no es redondo. Era mejor quitar el Chevy de la línea de producción y usar esa línea para construir el Sonic que mantener el Chevy y construir otra planta para construir el Sonic. Ese es el modelo por el que desapareció el Chevy. La gran mayoría de los coches cuando salen de mercado salen porque tienen bajas ventas. Ajá. No fue el caso del Chevy, ¿no? El Bocho, por ejemplo, salió por bajas ventas. Salió después de 1000 años en el mercado. Empezó a fabricarse en el 67 y dejó de fabricarse en el 2003. Porque el Chevy lo tronó, ¿no? Lo vino a desbancar. El Chevy fue el matabocho. Sí. Oye, ¿y cuánto gana? Bueno, yo sé que va a ser muy difícil que me digas, pero la fábrica por fabricar, digamos, un Chevy, o sea, aproximadamente, en dinero. Yo creo, porque muchas veces decías, pues que no les conviene, pues ¿cuánto ganan para que no les convenga? Porque hablamos que venden miles y miles. Sí, pero estamos hablando de un margen muy pequeño. Mire, para que tengas una idea, una fábrica, cualquier fábrica, si tiene un margen de 3-4%, es considerado elevado. Un buen negocio. Es un gran negocio. O sea, sí, las marcas se pelean por llegar a 4% de rentabilidad. O sea, es un negocio de mucho volumen, pero de bajo margen. Los mejores márgenes están en los premium, ¿no? Ahí sí, hasta la mitad de lo que cuesta un premium lo pagas en publicidad y promoción, ya lo he dicho aquí. Pero un auto digamos como un Chevy que se vendía, creo que en la época, pone 120, 130 mil pesos. Yo creo que General Motors difícilmente ganaba más de 3, 4 mil pesos por Chevy. ¿En serio? O sea que... Sí. Muy poco, ¿no? Sí, entonces, son 3 o 4 mil pesos multiplicados por 20 mil o 30 mil, dices, es una buena cantidad de dinero. Pero para la corporación era decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el Sonic y de eso no voy a ganar 3 o 4 mil, voy a ganar 7, 8, 10. O sea, el doble. Entonces, es mejor hacer el Sonic, lo siento por ti. Porque las operaciones de México, o sea, las operaciones de mercado interno mexicanas para las marcas grandes son muy pequeñas. Apenas México está empezando a obtener un volumen de mercado interno suficiente para medio ser negocio. O sea, 1,5 millones que se supone que vamos a terminar como mercado en este 2016, es apenas suficiente para mantenerse. Con 1,5 millones de coches nuevos vendidos al año no es suficiente, por ejemplo, para que diseñes un producto solo para este mercado. Sí. Brasil, por ejemplo, tuvo productos diseñados solo para ese mercado, para el mercado brasileño, pero Brasil llegó a vender casi 4 millones. En 2014 vendió 3,9 millones de vehículos.
Entonces, cuando tú rebasas 2,5 millones, 3 millones de vehículos al año, ya puedes pensar en vehículos solo para ti. Porque para llegar a eso también aumentan los márgenes. Ahora, por ejemplo, que hay récord tras récord tras récord. Los precios están subiendo y están subiendo porque las marcas están sacando más dinero. Sí. O sea, ellos están sacando más utilidad. Obviamente el pretexto hace el público, no, es que el dólar, no es por eso. O sea, el dólar influye, pero influye muy poquito. Porque el dólar también ayuda en las exportaciones y México exporta 80% de lo que produce. Entonces las marcas ganan más dinero con el dólar alto que con el dólar bajo, ¿sabes? Entonces no es un pretexto. La verdadera respuesta es, ellos sacan más dinero, están ganando utilidad. Y es comprensible, yo en su lugar haría lo mismo. Si el mercado está caliente, tú tienes un producto, todo el mundo quiere comprar, ¿qué haces? Le subes el precio. ¿Por qué? Pues para ganar más. Ya verás, cuando llega un momento en que al subir el precio equilibraste tu oferta con la demanda, ese es el precio justo del producto. Ahí más o menos se queda. Porque no hay que olvidarse, ya lo he dicho aquí, México es el segundo país del mundo de entre los mercados considerados grandes. Y digo grandes porque hay mercados de 20,000 coches al año, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo. México es el segundo mercado de entre los grandes con coches más baratos en el mundo. El único país de los grandes con autos más baratos que México, hablando de precio en dólar, es India. Incluso China ya tiene coches más caros que México. Se gana más dinero en China, no solo por volumen, sino por margen que lo que se gana en México. Entonces, es natural que las marcas quieran sacar más utilidad. Ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. ¿Te acuerdas un día que comentamos que me dijiste, es que $1 para fabricar un carro, o sea, que se lo bajes? Porque yo te decía, oye, es que este carro le quitan esto, le quitan lo otro, o sea, no chingues, ¿cuánto puede costar? Te hablaba yo del accesorio del USB. Ajá. Dije, puta, comprando de miles, pues es una madre, son centavos. Tú me dices, no, es un chingo. Sí. Entonces, no sé si nos puedas explicar tantito eso. Mira, es una cuenta, una multiplicación muy simple. Vamos a admitir que, por ejemplo, las bolsas de aire de la Aveo, no criticamos mucho a la Aveo, yo critico mucho a la Aveo por malo y por inseguro, más por inseguro que por malo, aunque es los dos. Si Chevrolet decidiera poner ABS, bolsas de aire en todos los Aveo, significaría ponerle $300 más por coche. Multiplica 300 por 60,000, son 66 millones. Que se los pueden ahorrar porque los claro, o sea, la ley no lo obliga, el consumidor lo sigue comprando, ¿tú lo pondrías? Ahora ya entiendo todo. Es así de simple. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir, Sergio, gracias. Adiós. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.